Bienvenidos, estimados estudiantes. Mi nombre es Iván Leonardo Medina Alvarado. Soy el docente que les está acompañando a lo largo de esta asignatura de la lectiva en responsabilidad social de nuestra especialización en gestión integral de cuencas hidrográficas y de algunos otros programas de posgrado de la Facultad de Ciencias y Tecnologías en los cuales se oferta esta asignatura. Quiero compartirles que en esta oportunidad vamos a comprender y analizar uno de los documentos y uno de los temas que tenemos planteados en nuestro sílabus y en los contenidos de este módulo, el cual hace referencia a cómo estructurar y cuáles son las características que debe tener el programa de actuación cuando estamos hablando de fortalecer la sostenibilidad al interior de las organizaciones. Cuando estamos hablando del diseño de un programa de actuación, quiero que tengamos muy presente que hace referencia a ese instrumento con el cual se identifican las acciones y se proponen todo el conjunto de actividades con los cuales la organización va a diseñar su planeación estratégica, va a presentar un plan de acción y va a dar cuenta de tres importantes elementos. Va a ser toda una despliegue organizacional para poder cumplir estos tres ítems que estamos viendo en este momento, que hacen referencia a la definición de lo que significa la sociedad o ese entorno en el cual la organización tiene actuación, definir los impactos que se están generando a partir de esa actuación que tiene o ese impacto y de esa interacción que se genera con unos stakeholders. Y por último se definen cuáles son las acciones de gestión desde la capacidad de la organización. De manera que el primero de ellos, el primer requisito que estamos viendo es definir la sociedad. Y allí cuando se hace referencia a definición de la sociedad vamos a tener en cuenta tres importantes elementos. Elementos que van a permitir y le van a posibilitar a la organización comprender en cuáles son las características de su entorno, como lo vemos en primera instancia, comprender cómo se está generando una comunicación con sus stakeholders y por último determinar cuáles son los actores que están involucrados. La primera situación cuando estamos haciendo referencia a las características del entorno, identifica todas aquellas situaciones que están sucediendo en el escenario y en el ecosistema en el cual la organización comparte con otras organizaciones, donde interactúa con sus clientes, donde comparte con sus proveedores, con su competencia, con el sector público. Y en ese entorno es donde vamos, o donde la organización identifica las características, cuáles son los componentes que están en ese entorno y que da pauta a comprender cómo se está generando esa comunicación con los stakeholders. Recordemos que siempre que estamos haciendo referencia a estos grupos de interés, no basta solamente con identificarlos, sino generar programas o con una comunicación donde se genera una interacción para establecer los intereses que hay, tanto de los stakeholders como de nosotros o de la organización que está procurando el fortalecer su sostenibilidad y está diseñando este programa de actuación. El último elemento que encontramos es delimitar los actores involucrados. Y esta delimitación significa priorizar cuáles son los stakeholders o los grupos de interés en los cuales la organización debe concentrar sus esfuerzos que den cuenta y que posibiliten la interacción conjunta y cómo se están involucrando en esa toma de decisiones, cómo están participando colectivamente para tener y para afianzar y para fortalecer un ecosistema sostenible, donde toda la cadena de valor de la organización esté integrada y permita tener y dar fe y dar cuenta de cómo se están desarrollando sus resultados en términos de sostenibilidad. El segundo elemento que estamos viendo en este momento hace referencia a las tres perspectivas de la sostenibilidad, entendidas las tres como esa integración de todo lo que significa ser sostenible y de cómo se adopta el concepto de ser sostenibles al interior de la organización. El primero de ellos, la primera perspectiva que vemos es la sostenibilidad económica. Recordemos que esa sostenibilidad también incluye el desempeño financiero. Hace referencia a cómo la organización está gestionando y organizando todos y cada uno de sus recursos para posibilitar su subsistencia y esa prolongación de su línea de tiempo. Estamos hablando del corto, mediano y largo plazo en su ciclo de vida. La sostenibilidad social involucra a todos los actores sociales, valga la redundancia, donde están participando familias de los colaboradores, el público con el cual está interactuando y todo ese componente social que puede llegar a ser transformado e impactado positivamente a partir de la actividad económica o social que desarrolla la organización. Y este último componente, que es la sostenibilidad ambiental, hace referencia a cómo la organización está utilizando y está gestionando sus recursos. Y quiere decir cómo está gestionando los recursos naturales.
y hace referencia a esas decisiones que está tomando y a esos indicadores que está generando para poder minimizar el impacto al entorno, al ambiente, al planeta, y a la vez está generando acciones para contrarrestar esos impactos que está generando. Pero hay algo muy importante para tener presente, y es que estas tres perspectivas, tanto la económica como la social y la ambiental, dan fe o están orientadas a esa estrategia organizacional, incluyendo e involucrando todo el balance scorecard y toda la planeación estratégica que la organización ha venido generando desde toda la integración de sus áreas. Y el último de los elementos de este programa de actuación hace referencia a las acciones de gestión desde la capacidad de la organización, donde se identifican las variables, se comprende el contexto tanto interno como externo y hay una coherencia con la planeación. Cuando estamos hablando de las variables es identificar cómo la organización puede llegar a tener algunas limitaciones en su actuar. Pueden ser por sus recursos, por la misma capacidad que tiene cuando es una empresa muy pequeña, o las dificultades que puede llegar a enfrentarse cuando es una organización muy grande, que tiene muchos stakeholders y obviamente su despliegue estratégico requiere muchísimo mayor dinamismo. El segundo elemento, cuando decimos ese contexto interno y externo, alude a esa capacidad que tiene de forma única, autónoma a la organización para poder gestionar la sostenibilidad y que le posibilita ir en el camino adecuado. Y el externo quizás hace referencia a esas situaciones que no están dentro de su alcance, que pueden estar no bajo su control, pero de las cuales tiene que hacer, por supuesto, generar alternativas y hacer como una planeación para que no se vea descontextualizado todo lo que se ha venido generando y tenga una coherencia con lo que está sucediendo en el entorno. Y el último, cuando estamos hablando de la coherencia con la planeación, es integrar cada uno de los resultados de cada área de la sostenibilidad económica, ambiental y social para con toda la planeación de la organización. Entonces, estos son los tres elementos a considerar dentro de un programa de actuación, un programa que dé cuentas y que dé resultados para poder fortalecer la sostenibilidad al interior de una organización. Donde desde este módulo número 2 estamos abordando los lineamientos a considerar para la implantación de un programa de gestión de responsabilidad social. Les deseo éxito.